Último reporte, 224 muertos tras terremoto de magnitud 7.1 en México. Tocó tierra. Huracán María azota a Puerto Rico con vientos de 250 kilómetros por hora. Acuerdo diplomático. Venezuela se adhiere al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Declaraciones. Presidente del Parlamento Europeo pide sancionar a funcionarios del gobierno venezolano. Aclaratoria. Héctor Rodríguez se negó que el gobierno promueva la abstención en comicios de octubre. Balance de agosto. Precio de la canasta básica incrementó 34,4%. Destacado José Altuve guió victoria de los Astros de Houston. Oraciones. Artistas enviaron sus mensajes en apoyo a las víctimas de México. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes. Endrina Yepes y Gregorio Rojas Flores listos para llevarles todo lo que sucede en Venezuela y el mundo y específicamente lo que sucede en México tras el terremoto y en Puerto Rico con la llegada del huracán María. Vamos con las informaciones de inmediato. En México subió a 225 la cifra de muertos tras el terremoto de magnitud 7.1 que se registró este martes en el centro del país. El movimiento telúrico ocurrió justo cuando se conmemoraban 32 años del sismo en la capital mexicana que causó cerca de 10.000 muertos. Según la Agencia de Protección Civil, 94 de las víctimas fallecieron en Ciudad de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. El epicentro se situó en los límites de Morelos y Puebla. Asimismo, más de 40 edificios se vinieron abajo y al menos 2.224 escuelas resultaron afectadas en 10 entidades. El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias por la situación y activó un plan de emergencia nacional para atender a los afectados. Esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia. Miles de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal están asistiendo a la población. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados y dar atención médica a los heridos. El terremoto se registró 2 horas después de un simulacro de evacuación como suele ser habitual cada 19 de septiembre en ese país. Por otra parte, se conoció que una española está entre las víctimas mortales y 2 ciudadanas uruguayas están siendo localizadas. Hasta el momento se han registrado 23 réplicas del sismo. Y precisamente en México continúan las labores de rescate de las personas desaparecidas tras el sismo de magnitud 7.1. Jorge Muñoz, de nuestro canal aliado Azteca Noticias, se encuentra en Ciudad de México y nos trae los detalles de la situación en la capital. Adelante, Jorge, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, estamos en la Ciudad de México que intenta ponerse de pie después de este intenso sismo de 7.1 de magnitud registrado ayer en Azochiapan, Morelos. Estamos nosotros en una de las colonias populares de la capital de la República Mexicana, donde un edificio de 6 pisos colapsó. Han rescatado varias personas, el conteo va hasta esta mañana de 25. Personal de la Marina, voluntarios, rescatistas están trabajando incansablemente desde ayer al momento del sismo. No han parado de trabajar un momento en tratar de buscar personas con vida que puedan pues darnos un poco de esperanza después de la cifra dramática de muertos que ha sufrido no solo la Ciudad de México, sino varios estados del centro del país luego de este intenso sismo. Rescatistas, voluntarios se alistan, se han formado, se han apuntado para poder participar en todas estas labores de búsqueda y rescate. Familiares que continúan aquí a las afueras de los edificios que se han colapsado, esperando tener algo de información de sus familiares. Insisto, las labores van a continuar ininterrumpidamente. Se ha declarado ya luto nacional. Se suspendieron las clases también en buena parte del centro de la República Mexicana y todas estas labores van a continuar a lo largo de este día después de este trágico 19 de septiembre, otra vez como hace 32 años aquí en la capital del país. Es el reporte que tenemos para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Muchísimas gracias, Jorge. Continuamos con más información. Una de las peores tragedias tras el sismo en México ocurrió en un colegio donde murieron 32 niños y 5 adultos. En el lugar sigue la remoción de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Rodrigo Álvarez, de nuestro canal aliado Azteca Noticias, nos presenta el informe. 3 pisos de la escuela Enrique Rebsamen, en la colonia residencial Acoxpa, se vinieron abajo. Utilizaban palos de madera para ayudar a soportar lo que quedaba de la estructura. La prioridad era rescatar a los niños que estaban atrapados. Pues nos avisan que la escuela se había derrumbado y pues que los niños se habían quedado adentro. ¿Cómo se llama tu sobrina? Isabela. ¿Isabela qué? Sánchez. En cuanto empezó el temblor, salí de mi oficina, corrí a casa de mi mamá para ver que estuviera bien, no la encontré y de regreso pues me encontré que la escuela ya estaba tirada. La parte que vemos colapsada es donde se encontraba parte de la escuela secundaria. Esta escuela tiene jardín de niños, primaria y secundaria. Al parecer, lo que nos cuenta la gente por aquí es que varios jovencitos, varios adolescentes que estaban saliendo, les tomó el colapso de la estructura cuando estaban bajando por la escalera. De pronto, una buena noticia. Un niño salía a salvo y ya estaba con su mamá. La búsqueda continuó durante horas, con palas, picos, mazos, pero la noche aún sería larga. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. El huracán María tocó tierra este miércoles en la costa sureste de Puerto Rico como huracán categoría 4 con vientos de 250 kilómetros por hora. Aixa Vázquez, de nuestro canal aliado Guapa, está en San Juan y nos trae los detalles de este temporal. Buenas tardes, te escuchamos. Así es, compañeros. Bueno, continuamos nuestro recorrido por la zona de San Juan, que ya se está viendo afectada y está recibiendo los vientos con furia de este huracán María, pese a que todavía no están afectándonos los vientos de huracán mayores. Solamente están viendo árboles que están ya tapando las carreteras, provocando que estén intransitables, aunque obviamente a esta hora no se supone que haya nadie. La fuerza de este huracán María se sigue sintiendo aquí en la zona de la capital. Nosotros estamos intentando todavía a esta hora salir de la avenida Rupert, pero es que los accesos están prácticamente tapados con la vegetación, con los árboles. Y obviamente las gotas del viento que se sienten como agujas en el rostro y en la piel, así que es una situación difícil. Están empezando el país y sin duda alguna ya se comienza a ver la devastación de este fenómeno atmosférico aquí. Lo peor, que ciertamente Puerto Rico está pasando por momento difícil, momento triste y tomará mucho tiempo levantarnos. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Aixa. Esperamos que te pongas, por supuesto, en resguardo. Continuamos con más información. El canciller de la República, Jorge Arreaza, anunció que Venezuela se suscribió al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares en la Organización de Naciones Unidas. El documento prohíbe desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con usar armas u otros dispositivos explosivos nucleares. Las naciones con armas nucleares que quieran suscribirse deben declarar y destruir sus arsenales. Además, como parte de sus actividades en la ONU, Arreaza se reunió con su homólogo de México, Luis Videgaray, a quien le expresó sus condolencias y apoyo tras el terremoto de magnitud 7.1 que dejó más de 200 muertos en la nación azteca. También sostuvo encuentros con los presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y de Sudáfrica, Jacob Zuma. El canciller agradeció a Bachelet el apoyo de Chile al diálogo y el fortalecimiento de relaciones entre ambas naciones y a su vez indicó que el mandatario sudafricano Jacob Zuma manifestó su compromiso y amistad con el gobierno de Venezuela. Durante su estadía en Nueva York, Arreaza también conversó con la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien subrayó la importancia y la urgencia de una solución pacífica negociada a la crisis en Venezuela, que se consiga con base al respeto de los derechos humanos y la pluralidad de opiniones. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, enfatizó que Europa debe seguir la senda por Estados Unidos y sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela. Según Tajani, Venezuela vive una crisis política, institucional, social, económica y humanitaria sin precedentes. Aseguró que la comunidad internacional debe actuar contra el gobierno venezolano, ya que a su juicio no es bueno para el país, sus vecinos, el continente y el mundo la situación que se registra en la nación suramericana. Afirmó que no puede haber impunidad cuando no se respeta la democracia y los derechos
Derechos Humanos. El candidato a la gobernación del estado Miranda por el PSV, Héctor Rodríguez, negó que el gobierno nacional promueva la abstención en las regionales del próximo 15 de octubre. Rodríguez sostuvo que los ciudadanos opositores tienen un gran descontento con sus líderes y esa es la única razón por la que la unidad teme a una mínima participación de sus adeptos en los comicios. Entiendo que hay un alto nivel de desconfianza de los seguidores de la oposición por las mentiras, por los errores, por la acción de violencia, porque esa acción de violencia que duró más de 3 meses, a quien más afectó fue a los seguidores de la oposición. Respecto a su candidatura, señaló que el PSV está seguro de que los mirandinos apostarán por un cambio tras 8 años de lo que considera desgobierno. Son momentos de elegir, pero también de hacer balance. ¿Qué han hecho en Miranda por estos 8 años? La realidad es que demostraron no ser capaces para gobernar, ser malos gobernantes, ser mentirosos con sus seguidores y ser los promotores de la violencia. Es decir, están todas las condiciones dadas para que Miranda mire al futuro, para que deje atrás el tiempo del odio, de la confrontación, de la mentira y del mal gobierno. Reiteró que su prioridad como gobernador será fortalecer la seguridad regional, ya que, según indicó, Miranda es el estado más inseguro del país. El partido Un Nuevo Tiempo presentó el Frente de Defensa del Voto como parte de la estrategia que trazan para las elecciones regionales el 15 de octubre. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Nosotros de inmediato vamos a conversar con Angelo Palmeri. Él es coordinador nacional operativo de Un Nuevo Tiempo para que nos explique en qué consiste esta estructura que hoy pone el Partido Un Nuevo Tiempo al servicio de los candidatos de la unidad a las elecciones regionales. Buenas tardes. Nosotros tenemos 23 candidatos unitarios a nivel nacional y van a ser 23 victorias contundentes que va a obtener la Unidad Democrática este 15 de octubre. Para ello, Un Nuevo Tiempo diseñó, presentó y está instalando el día de hoy una campaña y una estrategia nacional por la defensa del voto. Hemos institucionalizado el Frente Nacional para la Defensa del Voto, el cual se compone de 2 grandes módulos. Un módulo de activismo que es activando en la calle pancartazos, esquinazos, semaforazos, tomas de transportes públicos, casa por casa. Por otro lado, estamos creando y ya este fin de semana empieza la juramentación en todos los centros de votación del país, en más de los 13.000 centros de votación que tiene el país, de los comités por la defensa del voto. Estos son comités que están integrados por coordinadores de centro electoral, testigos electorales, movilizadores, los ciudadanos, ONG de observación electoral, ONG. Bien, entonces agradecemos declaraciones de Angelo Palmeri, secretario de organización del partido Un Nuevo Tiempo, que hoy lanza el Comité de Defensa del Voto de cara a las elecciones regionales del próximo 15 de octubre. Es la información por ahora. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Continuamos con más información. Saúl Ortega, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía de la Asamblea Nacional Constituyente, considera que las declaraciones ofrecidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Organización de Naciones Unidas fueron una confesión del bloqueo a Venezuela. Según Ortega, el mandatario estadounidense se contradice al decir que va a ayudar a Venezuela cuando en realidad está obstaculizando el ingreso de productos al país. Más allá de la prepotencia y la arrogancia y la confesión de parte de que este señor está aplicando un bloqueo contra Venezuela y es tan hipócrita y descarado que dice que está preocupado porque el pueblo venezolano pase hambre cuando él está bloqueando la llegada de bienes y servicios. Estamos hablando de medicamentos, de comida. Está bloqueando la posibilidad que nuestro gobierno, incluso a nivel de los bancos, ni siquiera que nos están prestando, sino que están bloqueando que usemos nuestro dinero para pagar y comprar pues estos bienes y servicios que necesita el pueblo venezolano. Definitivamente hay una confesión allí. Ortega ratificó que la constituyente es un proceso permanente en el cual el pueblo es el protagonista para consolidar la paz en todo el país, a pesar de las arremetidas de Estados Unidos. El precio de la canasta alimentaria familiar registró un incremento de 39.4% durante el mes de agosto, así lo informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS.
De acuerdo con el reporte del Sendas, el precio de la cesta de alimentos se elevó a 2.012.556 bolívares, equivalente a 5.8 salarios mínimos. El documento indica que durante el mes de agosto las familias venezolanas se enfrentaron al incremento de todos los rubros de la canasta alimentaria. Entre los grupos que presentaron mayor variación se encuentran las salsas, con un alza de 69.4%, la leche, lácteos y huevos, con 67.6%, las grasas y aceites, con 63.9%, las carnes y sus preparados con 52.6%, así como el incremento en los rubros del azúcar, sal, café y otros. El Sendas estimó que con este repunte una familia de 5 miembros requiere al menos 20.6 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria en su totalidad. La madrugada de este miércoles fue liberado en la parroquia Coche el empleado de la Embajada de Estados Unidos, Kervin Barazarte, quien fue secuestrado el pasado lunes. Así lo informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. A través de Twitter, la institución detalló que la víctima fue rescatada a las 2 de la madrugada, luego de realizar las investigaciones pertinentes y asesorar correctamente a la esposa de la víctima. El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Unidad Antisecuestro del CICPC, quienes lograron el rescate sin efectuar pago alguno. De acuerdo a la versión preliminar, la víctima estuvo en cautiverio en el sector El Cementerio y la Cota 905. El funcionario Kervin Barazarte había sido secuestrado el pasado lunes cuando transitaba con su compañero Francisco Fernández en un vehículo diplomático por el municipio Baruta. Es momento de realizar nuestra primera pausa. En breve, continuará en prisión. Rechazan habeas corpus presentada por defensa de expresidente suramericano. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. La paciente Ana Gómez necesita con carácter de urgencia el medicamento capecitabina de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor, contactar al número telefónico 0414-051-2590. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas asegura que es imprescindible saber si se registrará en el país un temblor como el ocurrido este martes en México. Diana Vázquez nos trae el reporte. Gracias, buenas tardes. Desde Funvisis aseguran que el temblor registrado el día de ayer en la Ciudad de México de 7.1 no afecta a los venezolanos. Explican que en Venezuela es normal debido a la falla sísmica de Boconó, San Sebastián y El Pilar. Precisan que la actividad sísmica en nuestro país es recurrente a las 24 horas del día porque la tierra siempre se mueve, pero la mayoría de los temblores no son sentidos por los ciudadanos por ser de baja magnitud y por su profundidad. También indicaron que son mitos las condiciones meteorológicas con los sismos, por lo que hicieron énfasis en que no hay relación entre el fenómeno climático y los eventos sísmicos. Desde Funvisis recomiendan a los ciudadanos a revisar su usuario @Funvisis para que las personas estén conectadas a través de las redes sociales y puedan saber toda la actividad sísmica que se desarrolla durante las 24 horas del día. Es la información. A esta hora retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Diana. Continuamos con más información. Diversos mandatarios y líderes internacionales han expresado sus condolencias tras el nuevo sismo de magnitud 7.1 registrado este martes en México. A través de Twitter, el presidente Donald Trump aseguró que su país está con el pueblo mexicano afectado. Además, en un comunicado, su gobierno mostró la disposición de prestar ayuda a México en caso de que ésta sea solicitada. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, también mandó un mensaje de apoyo en español. La canciller alemana Angela Merkel aseguró en un telegrama dirigido al presidente Enrique Peña Nieto que Alemania estará a su lado. Y en la misma línea se expresó el Papa Francisco, quien pidió durante la audiencia general celebrada como cada miércoles en la Plaza de San Pedro, orar por toda la querida población mexicana. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Brasil.
donde un juez de la Corte Suprema rechazó devolver a la Fiscalía la denuncia presentada en contra del presidente Michel Temer por presunta asociación ilícita y obstrucción a la justicia. El magistrado Exxon Fachin alegó que en el plenario del Supremo ya está juzgándose la validez jurídica de las confesiones del grupo cárnico JBS. El tribunal retomará este miércoles el juicio, en tanto que la defensa del jefe de Estado solicita que la segunda querella no sea remitida a la Cámara de Diputados. En Perú, un juez revalidó la sentencia que mantiene en prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia. La expareja presidencial es investigada por presunta financiación irregular de las campañas electorales. Nos vamos de inmediato a Guatemala, donde el Congreso evaluará este jueves la inmunidad del presidente Jimmy Morales, acusado por presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral. Hacemos una pausa. Y en breve, nueva temporada. Gigi Hadid, de la mano con Tommy Hilfiger. Los detalles en las noticias de Estrenos y Estrellas. 12:41 minutos. En plenitud de condiciones se encuentran los deportistas que nos representarán en el 16º Campeonato de Softball de Personas con Discapacidad, que se realizará desde el 3 al 8 de octubre en República Dominicana. Hoy nuestro compañero Santiago Gutiérrez nos trae este reporte. Hola, muchísimas gracias. Encontrarse con estos muchachos produce doble satisfacción. En primer término, porque ellos han colocado el pabellón patrio en niveles muy altos en competencias internacionales. Y en segundo lugar, porque los ubicamos en plena práctica. Veamos. Los bandidos de un solo brazo es el nombre con el cual han obtenido grandes lauros para Venezuela. Con muchos años en esta actividad y un equipo cada vez más difícil de vencer. Hemos participado en 15 campeonatos mundiales, hemos quedado 8 veces campeones, 4 subcampeones y 3 tercer lugar. Lo más importante de todo, que en Venezuela no hay ninguna otra selección, ningún otro atleta que le haya dado tantos títulos a este país como nosotros. Viajarán a Santo Domingo, República Dominicana, a finales de este mes, pero tienen plena conciencia del reto que deben enfrentar. Venimos practicando ya durante tantos meses arduamente, estamos bien preparados, de verdad que el nivel ha subido bastante en los mundiales. La próxima semana realizarán la última práctica previa al inicio de ese 16º Campeonato Mundial de Softball. Venevisión y Venezuela abrigan la esperanza de contar con otro título mundial por intermedio de los bandidos de un solo brazo. Yo tengo el compromiso de dirigir esta selección este año. El reto mío para este año es quedar campeón. Hice una buena selección y espero traer el campeonato a Venezuela, que bastante falta que le hace. Esta nota la vamos a despedir con un mensaje profundamente optimista de estos profesionales. Hemos triunfado y seguiremos triunfando, ya que los deseos son más fuertes que las limitaciones. Amigos, y comenzamos las noticias de Estrenos y Estrellas con los artistas que mostraron su solidaridad con las víctimas del terremoto en México. Diferentes figuras del mundo del espectáculo publicaron sus mensajes de apoyo a los mexicanos en las redes sociales. La actriz Eva Longoria lamentó las horribles noticias que llegaban de México y dio gracias a Dios porque su familia estaba a salvo. Guillermo del Toro y Gael García Bernal pusieron a la orden sus cuentas en Twitter para difundir mensajes urgentes de sus compatriotas usando la etiqueta Fuerza México. Brie Larson escribió: Ciudad de México, te quiero y haré todo lo que pueda para ayudar. Jennifer López pidió a Dios la protección de Puerto Rico y la fortaleza para la gente de México. Chayanne, Maluma y J Balvin utilizaron sus cuentas en Instagram para expresar sus preocupaciones. Los venezolanos Chino, Miranda y Nacho compartieron videos del momento del terremoto lamentando el hecho. El venezolano Edgar Ramírez, además de expresar solidaridad, dedicó sus redes sociales para encontrar a personas desaparecidas. El actor publicó una imagen del papá de una amiga y luego agradeció a todos por ayudarlo a encontrarlo. También compartió una campaña informativa con el primer listado de las personas trasladadas a la Cruz Roja de Polanco y algunas medidas preventivas en caso de estas emergencias. La Academia Latina de la Grabación anunció este martes la suspensión de las nominaciones a los Grammy Latino 2017 que estaban previstos para este miércoles. Una representante de la institución informó que el anuncio se pospuso debido a los sucesos ocurridos en México. Hasta el momento ellos no han dicho cuándo se conocerán las candidaturas
para la ceremonia que se efectuará el próximo 16 de noviembre en Las Vegas. Recordemos que en esta edición el artista venezolano Ilan Chester será reconocido con el premio a la excelencia musical por toda su trayectoria. Palabras del alma se despiertan para ti. Gigi Hadid inauguró la Semana de la Moda en Londres de la mano de Tommy Hilfiger. La modelo dio la bienvenida a la temporada de invierno con un perfecto look de abrigo y botas. El outfit incluyó un body y jeans negros, acompañados de las piezas claves antes mencionadas. En esta colección, Gigi no solo desfiló las piezas, sino que también formó parte de la creación. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa. Y bueno, mire, en este momento nos están llegando imágenes de última hora de todo lo que ha sido los procedimientos de rescate que se están llevando a cabo en México tras este sismo que ha sacudido al país y que tiene a todo el mundo unido en oraciones. Están en este momento en un proceso de rescate. Es increíble la cantidad de voluntarios que hemos visto, Endrina, desde el día de ayer en distintas zonas del centro de México, buscando a las personas, rescatando gente, y estamos viendo en este momento en directo uno de esos instantes donde siguen llamando gente para sacar la tierra, sacar los escombros y poder realizar el rescate. Fíjate que los puños arriba son un símbolo que se utiliza por la Cruz Roja y en estos procedimientos de rescate para que todas las personas guarden silencio y puedan escuchar los gritos y los llamados de ayuda que se hacen desde debajo de los escombros. Es lo que estamos viendo, es lo que está sucediendo a esta hora en Ciudad de México. Quizás probablemente es la peor tragedia para la capital mexicana en los últimos 32 años. Así es, precisamente el día de ayer se conmemoraban los 32 años del terremoto que había dejado 10.000 víctimas fatales. En este caso la cifra asciende a los 200 y están aún en proceso de recuperación. Hay mucha solidaridad por parte del pueblo mexicano y muchas son las personas que se han abocado a las labores de búsqueda y rescate que no han cesado tras este sismo de magnitud 7.1 que movió al país. Vamos a hacer una pausa, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con esas imágenes que acabamos de ver. Mientras tanto, al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Bernabé Gutiérrez, candidato a la gobernación del estado de Amazonas por nombre. Así es, ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Bernabé Gutiérrez, candidato a la gobernación del estado de Amazonas en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Endrina, y a Venevisión. Interesante porque me permiten, pues, dirigir estas palabras a esta entrevista, que me pregunte y yo te responda. Así y es. Hablemos de la situación del Estado. Así es, muy importante comenzar a hablar de toda la controversia que se generó en el estado de Amazonas tras la impugnación de su proclamación como candidato por la parte de la Mesa de la Unidad Democrática y todo lo que esto pudiera representar en este proceso electoral, porque se había especulado de que iba a estar dividida la oposición y que Julio Igarza se iba a lanzar como candidato independiente más allá de la MUD. ¿Qué se espera en este sentido? Mire, en Venezuela se está viviendo una confrontación que quisiéramos que fuera democrática con el actual gobierno, desde que comenzó con Chávez y ahora con Maduro. Y esto está muy polarizado, los que están con el gobierno y los que no estamos con el gobierno. La Venezuela que está deseosa de salir del gobierno y los que están con el gobierno que pretenden continuar. Y en cada proceso eleccionario que se viene realizando y los que se puedan realizar mientras esté este gobierno, aquí habrá esa polarización. Los que votan con el gobierno y los que votan contra el gobierno. Y se ha demostrado que las terceras opciones que salen, bien sean del chavismo o del madurismo, como se conoce, o de la oposición,
siempre a la larga se reducen a nada, porque el pueblo lo que ve es la mejor opción para salir de los gobernadores chavistas. En ese contexto de polarización que usted describe y cuando desmerita el avance que pudiera tener una tercera vía, también es muy importante evaluar cuál pudiera ser el efecto cuando se pueden desperdigar los votos dentro de la oposición y si esto no pudiera favorecer al candidato del oficialismo. Esto no va a favorecer al candidato del oficialismo en el Amazonas, ni en ninguna parte. Pero vamos a hablar concretamente de mi estado. Allá hay un liderazgo muy acentuado de Bernabé. Se ve tal vez feo que uno lo diga, pero hay un acentuado liderazgo que tengo allá en el estado, producto de que cuando he gobernado, el Amazonas ha estado en óptimas condiciones. Felicidad, alegría, tranquilidad, prosperidad, porque hay un gobernador que se dedica en cuerpo y alma, con seriedad, con responsabilidad, con mucho respeto a la opinión ajena, a trabajar. Y en los actuales momentos, el Amazonas es un desastre. ¿Cuál es el diagnóstico que hace hoy del Estado? ¿Cómo califica el Estado Amazonas? Muy triste el estado en que se encuentra el Amazonas. Ve, en la actualidad, Andreina, actualmente, el Amazonas tiene ya 3 días sin combustible. Los carros están paralizados. Se aperturó el año escolar y nadie ha podido llevar a sus muchachas, a los muchachos a las escuelas. Toda la actividad está paralizada. Y esto pasa en Puerto Ayacucho, que desde allí hay que enviar el combustible a la isla de Ratón, a San Fernando de Atabapo, Maroa, San Carlos de Río Negro, Alto Orinoco, Manapiare. Esto es tristeza lo que está pasando. Allá el río Orinoco nos pasa a los amazonenses, al lado, que es el río Orinoco, y no hay agua en Puerto Ayacucho, no hay agua en las comunidades indígenas, no llega el agua por la tubería, no hay luz eléctrica, las carreteras que conducen al estado Amazonas, bien sea de Caicara, el Orinoco a Puerto Ayacucho, o la de San Fernando de Apure, Puerto Páez, Puerto Ayacucho, en pésimas condiciones, la carretera que va a Samariapo, que va a Gavilán, están todas, no hay una calle, no hay una avenida que tú puedas decir, gracias a Dios está en buenas condiciones, no. Y la inseguridad es terrible, totalmente el Amazonas está en un desastre. Afortunadamente, pues, yo tengo, y lo digo ya, seré el depositario de la confianza del pueblo amazonense en las elecciones del 14 de octubre y junto con llegar yo a la gobernación, que yo seré el gobernador del estado de Amazonas, sin duda alguna. No hay objeción, no hay quien pueda impedirlo. ¿Entiendes? Y de inmediato vendrá el cambio, vendrá la esperanza al estado Amazonas. ¿Cómo reedificar esa esperanza y cómo tratar de conquistar a los electores en el medio de toda esta controversia que se generó en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática tras su elección? Mire, es un proceso eleccionario donde alguien quería, o el gobernador actual, empeñado en tener un candidato para enfrentarlo a Bernabé. Y fuimos a ese proceso eleccionario. Si ellos hubiesen ganado las elecciones, aquí estuviese Bernabé trabajando ya directamente con ellos, porque ese es el juego democrático. Bueno, gané yo, ellos están todavía en la duda si se incorporan o no se incorporan. Estas manos que se ven aquí, las manos de Bernabé, las he extendido con mucho corazón, con mucho afecto, con mucho amor, con mucho respeto al gobernador actual, a los alcaldes, a la gente del chavismo, a todo el mundo que se incorporen. Ellos saben, el gobierno nacional sabe que el gobernador del Amazonas soy yo. Y ellos que han tratado de enlodar esta victoria, se encontraron con un hombre que no está pensando hacia atrás, que no está viendo entuertos, que no es hombre de rencor, que no soy hombre de odio, sino que yo estoy caminando hacia adelante. Amazonas es un estado indígena, hay 19 grupos. Yo quisiera conocer el balance que tiene del pueblo indígena a esta fecha. También los indígenas están sufriendo la actitud de irresponsabilidad de quienes de una u otra forma tienen la conducción, la responsabilidad de conducir el estado de Amazonas. La población indígena merece respeto, merece cariño. Cuando fui gobernador había la policía indígena, la eliminaron. Cuando fui gobernador dejé el transporte indígena para que vinieran los indígenas de su comunidad a Puerto Ayacucho. Hoy en día no existe eso. No existe el trato del gobierno, ni nacional ni regional, con los indígenas. Y los indígenas saben que yo soy la esperanza. Los indígenas saben que aquí está el hombre
que les crió la Dirección Regional de Asuntos Indígenas y les voy a crear de inmediato, antes que finalice este año, los indígenas van a tener el Instituto Indígena para que allí los incorporemos, porque los indígenas merecen tanta atención como merece el que no es indígena. ¿Cuáles son las principales propuestas para su candidatura? Que regrese la prosperidad, regrese el juguetazo, que es un plan hermosísimo, muy bello, que consiste en que el gobierno regional en diciembre compra buenos juguetes para entregárselo a los hijos de todos los que necesiten, del blanco, del verde, del rojo, del azul, pero también el morrán, que yo digo morrán, ¿entiendes? El morrán. También el morrán para que, aperturándose el año escolar, se le da el morrán, le repito, yo digo morrán, es morrán, se le da el morrán a cada muchacho que va a las escuelas. Y vamos a seguir con la política de asistencia a la población indígena, de respeto al adversario, de resolver el problema. Allá está la UNAGENTE, que se creó y no le pagan el sueldo completo, no le dan el cestatique completo, no le pagan a los maestros contratados, no se discute contratación colectiva con los maestros. Yo voy a ser un gobernador de inclusión, un gobernador de mucha amplitud, que me voy a abocar a resolver cada uno de los problemas del Estado Amazonas. El tema de la salud, que sigue siendo fundamental, sobre todo para los grupos indígenas. Cuando yo dejé la gobernación del Estado, Andrina, recién habíamos comenzado a construir el hospital. Me correspondió a mí el módulo, el primer módulo del hospital, y se hizo. Es un hospital que estaba para terminar en el año 2004. Ya estamos en el año 2017 y ahí está pues todo ese aparataje. No lo han terminado de construir, nadie sabe dónde están los recursos del hospital. Me tocará asumir esa responsabilidad de nuevo y le garantizo a todos los amazonenses que en mi gobierno vamos a inaugurar el Hospital Central de Puerto Ayacucho, el Hospital Central del Amazonas, que lo comencé y otros lo han paralizado. ¿Cómo articular con el Ejecutivo Nacional, comprendiendo las distancias políticas que hay entre su candidatura y lo que representa el Ejecutivo? Bueno, hay las diferencias ideológicas, sin duda alguna, pues. Acción Democrática es un partido totalmente distinto al PSUV, pero tiene que unirnos la responsabilidad de la conducción del gobierno. Yo voy a ser electo con un CNE que este gobierno fue electo. Amazonas, yo no seré gobernador del Amazonas brasilero, yo no voy a ser gobernador de un estado colombiano, yo voy a ser gobernador del estado Amazonas. Y el estado Amazonas es de Venezuela. Y el presidente de la República tiene la responsabilidad de coincidir con el gobernador que voy a ser yo, y yo tengo la obligación de coincidir con este gobierno en esa materia de resolver los tantos problemas que hay en el Amazonas. Yo he dicho, yo no voy a ser electo gobernador para montarme en un ring de boxeo, ni voy a ser electo gobernador para hacer un carrito chocón. Si eso fuera así, ¿quién va a resolver los problemas de los amazonenses? A los amazonenses tienen que tener la seguridad que están eligiendo un gobernador que tiene experiencia, un gobernador que ya ha conducido esas riendas, un gobernador que ha trabajado no solamente con presidentes de Acción Democrática, con Jaime Lucinchi, con Carlos Andrés Pérez, no solamente con Ramón J. Velázquez, con el doctor Caldera, con Luis Herrera, también goberné en una oportunidad con el primer presidente, con el que nos dejó a Chávez, con Hugo Chávez, con el que nos dejó a Maduro. Yo entiendo perfectamente lo que pasa en Venezuela, pero sé perfectamente lo que ando buscando, gobernar al Estado, sacar al Estado Amazonas de ese atolladero en que está, y voy a gobernar siempre pensando en la nueva generación de los amazonenses. Precisamente acerca de esas nuevas generaciones nos llegan preguntas de la audiencia. Alejandro Llanes plantea, señor Bernabé, de ser usted electo en estas elecciones, ¿va a colocar a gente joven y nueva en los cargos directivos? Mire, no tenga dudas que usted le acaba de hacer una pregunta a Bernabé Gutiérrez, que va a ser electo gobernador del Estado. Y lógicamente, como dijo Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato de gobierno, aquí el único que no será joven será el presidente. Yo les diré lo mismo. El único que va a estar en ese tren ejecutivo, que tiene más de 30 años, seré yo. Me voy a rodear de muchachas y muchachos profesionales del partido político al que pertenezcan.
También vamos a analizar las declaraciones que hiciera en este mismo espacio Héctor Rodríguez cuando se hacía referencia a la abstención en las regionales y cuando se hacían señalamientos de que el gobierno pareciera estar desmovilizando para la que no participara a los electores en estas regionales, y Héctor Rodríguez respondió en entrevista a Venevisión esta mañana que no somos culpables de que la desconfianza de los seguidores de la oposición exista y no se motivan a votar, porque según Héctor Rodríguez, la propia oposición es la que desmotiva a los electores. ¿Cómo motivar para que exista participación en estas elecciones regionales? Mire, no hay duda que a Maduro y a todo el gabinete y a todos los afectos del gobierno les quita el sueño que esta Venezuela esté dispuesta a votar. Ellos saben que entre mayor volumen de gente concurra a las urnas, las posibilidades de que ellos obtengan una gobernación será muy difícil. Y ellos están jugando en sembrar dudas, en alimentar la abstención, pero se olvidan lo siguiente, que la participación la está motivando, la está empujando el hambre, la inseguridad, el alto costo de la vida, los servicios públicos en pésimas condiciones, y el pueblo va a salir a votar. Nosotros, los adecos, que somos un partido demócrata por convicción, no olvidemos que esta democracia nos la dio el líder fundador de Acción Democrática, don Rómulo Betancourt. Nosotros hemos planteado y estamos creando conciencia en todos los barrios, en todas las urbanizaciones, en todos los rincones de Venezuela. Y en eso anda también, concretamente, nuestro secretario general del partido, el compañero Henry Ramos, creando conciencia de que la salida de este gobierno es electoral constitucional, que vamos a participar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Bernabé Gutiérrez, candidato a la gobernación del Estado de Amazonas en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias y espero pues a todo mi pueblo, a toda la gente del Amazonas, este sábado 23, que arranca la campaña electoral, de acuerdo a las normas del Consejo Nacional Electoral. Los espero en el aeropuerto el sábado 23, donde va a arrancar la gran caravanazo de la unidad, de la victoria. Los espero allá, nos encontramos, mi querido pueblo del Amazonas, este sábado. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes, Gregorio. Indrina, para ti, muy buenas tardes también. Amigas y amigos, y a ustedes también buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.